happy to have joining us today Lorena Cano, who is the legal clinic coordinator of IMUMI, the Institute for Women in Migration from Mexico, Daniel Berlin, the deputy director for asylum access in Mexico, and Yuridia Salvador, who is the coordinator of the structural change area at the Fray Matias de Cordoba Human Rights Center in Chiapas. With that introduction in English, I'm actually going to switch into Spanish. So for those needing interpretation, now would be a good time to click on that. And we're going to go through the intro and then a lot of, basically it's a conversation amongst all of us about what's happening in Mexico and what are the challenges and progress that's being made. So, nomás para dar un panorama general. So I just want to give a general overview about the situation in Mexico. I think it's important to emphasize that in the last 5 or 6 years, Mexico has become a destination country for people looking for protection, not just from people who couldn't get to the United States, but more and more there's people coming to Mexico to ask for protection there. And some of them have been able to insert themselves in Mexican society. Others have been deported. In numbers, more than 125,000 people have requested protection in Mexico since López Obrador has been president in December of 2018, but the number of applications has been increasing for several years now. Between 2016 and 2019, the number of applications increased by 700%. This entire increase did not come accompanied with ways of strengthening organizations like COMAR, the Mexican Commission for Refugees. So there's still this disconnection in between the number of people applying for asylum and Mexico's actual capacity to protect people. So we want to talk about this today. And obviously, one question is, what is the US role in all of this? Right now, the question is, what are we going to do to dismantle the program that was in Mexico for asking for asylum in the United States? But the main question is, how can both countries can collaborate on regional issues relating to migration and protection? So with this, let's do a first question for Daniel and Yuri. I don't know who wants to begin. Maybe Yuri, since you're in Tapachula in Chiapas, further south. Maybe you can tell us, for somebody who comes to Mexico with a need for protection, what options do they have? What are the procedures right now for being able to apply for some sort of protection? Thank you so much for the introduction, Maureen. As you were saying, right now there's exponencial de las solicitudes de acceso a refugio en la última década. Y sin embargo, el Estado mexicano no ha generado una respuesta eficaz y adecuada para atender a las personas con necesidades de protección internacional, no solo en el international protection, not just in the context of massive displacement like giant caravans, but also to respond to a structural problem that requires, first of all, the recognition that migration patterns to Mexico have changed, and that the economic, political, and social situation in the region is obligating many people, not entirely from Central America, but largely from Central America, to leave their countries and to look for refuge in Mexico. Some of the main obstacles that they're facing when they need to look for international protection is that they get to Mexico, and maybe they come by land, and the first point of contact they have is not necessarily with the National Migration Institute or the Mexican Commission for Aid to Refugees that might be able to give them sufficient information about their rights to request asylum. That's because generally there's the first contact, which is a filter for accessing institutions, happens either in informal crossings, like National Guard members who don't have any training in this. Their mandate is military and to protect borders. And so they're not people who are trained to be able to detect the need for asylum and other kinds of protection.
Also, the fact that there's not a COMAR point of contact on the borders that helps to evaluate with maybe the International or the National Human Rights Commission what kinds of vulnerability people are facing means that most people are going to be taken into procedimiento, y esto pues sin un análisis particularizado de los casos y las necesidades diferenciadas de las personas, es decir, no importa si soy una mujer embarazada o si soy una persona que huye de la violencia. Y aquí pues es también importante señalar que se están violando de manera sistemática compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 9 pues determina que la detención migratoria y de solicitantes de asilo debe ser una medida de último recurso. Para dimensionar un poco este asunto de la detención sistemática que enfrentan las personas solicitantes de asilo, pues hay que mencionar que entre enero de 2010 y noviembre de 2020, el 93% de las personas que han sido presentadas ante el Instituto o por el Instituto Nacional de Migración fueron llevadas a detención y menos del 1% han logrado o lograron el reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada. Entonces, estas prácticas de detención y deportación sistemática anulan e invisibilizan las causas estructurales que obligan a las personas a huir de sus países de origen, como son la desigualdad, la violencia, la pobreza, la corrupción, la persecución política o por razones de género, y a esto además se suman nuevos factores como los desastres climáticos. Frente a esta situación creciente, como decíamos, bueno, el Estado mexicano, lejos de garantizar el derecho a solicitar refugio, se ha enfocado en contener e incluso sancionar con la detención migratoria a quienes ejercen su derecho a migrar y a solicitar asilo. Y bueno, finalmente, otras de las barreras y obstáculos que enfrentan las personas que buscan refugio en México es que últimamente se han sumado también, o en los últimos años se han sumado también otros perfiles, ¿no? A los países como que comúnmente estábamos adecuados, que recibíamos, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador. Se han sumado también flujos de personas de Cuba, de África, de Asia en menor medida y principalmente de Haití. En este último caso, solo como por comentar, hubo un incremento de 76 solicitudes de asilo en 2018 a más de 5.500 en 2019. Y esto le suma una barrera idiomática que después de un par de años, pues no ha habido como un proceso, ¿no?, de fortalecimiento de las instituciones para garantizar que haya intérpretes que puedan que den la posibilidad de que estas personas puedan acceder a información adecuada y suficiente y ejercer sus derechos. Y bueno, a todo esto se suma además el racismo y la discriminación institucional que se focaliza más en esta población. Muchas gracias, Yuri. Daniel, sé que ustedes tienen presencia en varias partes del país, incluyendo temas del aeropuerto, entonces puedes complementar un poco qué tipo de obstáculos enfrentan la gente. Sí, muchas gracias, Maureen, y gracias a Yuri. Nosotros, Asylum Access, tenemos oficinas, como dices, a lo largo del país. Tenemos 4 oficinas en el sur, en los estados de Chiapas, de Tabasco y Veracruz. Y en el norte estamos en Monterrey y Tijuana, y en Ciudad de México también. Y hemos visto que el camino para pedir la protección es muy distinto en las diferentes localidades. Coincido mucho con lo que nos ha dicho Yuri, que el problema en el sur básicamente es acceso al territorio por el problema de la Guardia Nacional y la militarización de fronteras y la detención. Y también hemos visto que en diferentes lugares hay oficinas de COMAR que no son de representación, más bien son de enlace. Por ejemplo, en Palenque, donde tenemos oficina, la COMAR no tiene la facultad para emitir documentos originales, y eso implica un tiempo de espera muy largo para muchas personas para recibir los documentos. Y un proceso más largo de lo permitido en la ley, que es básicamente 45 días hábiles para decidir un caso. Para muchos de nuestros usuarios eso no pasa, o sea, están esperando 6 meses, 1 año, hasta 18 meses para una resolución de
En el norte lo que hemos visto es que hay muchas personas que están de la ley que dice que todos los deben estar en el país, y para muchos de nuestros usuarios en Tijuana o en Monterrey pasan este tiempo y requieren una asesoría legal para convencer a la Comar a aceptar un caso extemporáneo. Y también tenemos muchos casos de personas que la Comar ha dicho que el caso ha sido abandonado porque solicitaron principalmente en Tapachula o Palenque o Case Tabasco. was requested, asylum was requested in Palenque or Tabasco, but then people end up going. Motivos de seguridad o motivos económicos. Y finalmente están, o sea, esos casos están cerrados y tenemos que abogar para que reabren los casos. Entonces, esos son los principios retos en el norte. Y en Ciudad de México, la mayoría de nuestros representados vienen por el aeropuerto internacional, y ahí tenemos un problema muy grave de que no hay presencia de la Comar, no hay presencia de ACNUR, y el instituto muchas veces toma una actitud de realmente no revisar los casos para ver la necesidad de protección. Les doy un caso particular que tuvimos. Era una mujer afro-venezolana que llegó al aeropuerto de Ciudad de México y dijo al instituto, necesito protección, o sea, mi vida está en peligro en mi país, y la devolvieron a Venezuela sin darle la posibilidad de solicitar asilo. Ella nos contactó desde Venezuela, entonces nosotros interpusimos un amparo, también contactamos a ACNUR y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aún con esta protección, cuando ella regresó de nuevo al aeropuerto, fue detenida o sea, incomunicada por más de 24 horas en el aeropuerto y después trasladada a detención migratoria por más de un mes, hasta que ella desistió de su acción de amparo, la soltaron. Entonces, es un ejemplo, pero es muy común que las personas que solicitan en el aeropuerto no les dan acceso al procedimiento de asilo. Gracias. Muchas gracias a los dos por como presentar ese panorama, no solamente lo que pasa en la frontera sur, sino en los aeropuertos y en otras partes del país. Lorena, ellos han mencionado diferentes instancias del gobierno. Entonces, si nos puedes comentar un poco de quiénes tienen responsabilidad para revisar y atender a personas que posiblemente tendrían necesidades de protección. Y en eso, ¿qué papel tienen las organizaciones de la sociedad civil en apoyarles? Hola, ¿qué tal, Maureen? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Saludos a todas y a todos los conectados en este webinar, y esperemos que sea pues, de mucha utilidad para todas este intercambio. En relación a esta pregunta, tal vez vale la pena hacer un poco como de recorrido rapidísimo en la historia para entender un poco cómo funciona hoy el procedimiento de asilo y quiénes intervienen en él, y concretamente sociedad civil, cómo participamos en este proceso. Mencionar que hasta el año 2003, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados era el encargado de realizar las entrevistas de elegibilidad en México. Esto se realizaba a través de un comité de elegibilidad a partir del 2003, en donde participaban varias autoridades representantes de secretarías del Estado mexicano, del Estado de la Organización Federal, y también había participación con voz, pero no con voto, tanto del ACNUR como de una organización de la sociedad civil, que esta era Sin Fronteras. Fue durante muchos años la organización invitada a este comité de elegibilidad. Posteriormente, de 2003 a 2011, este fue el método, y a partir del 2011 en México tenemos reformas muy importantes, trascendentales, no nada más en materia migratoria y de asilo, sino también en materia de derechos humanos. Se reforma nuestra constitución política para reconocer los derechos humanos en lugar de las garantías individuales, que era así como funcionaba nuestra constitución. Y este mismo año se crea la Ley de Migración y la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, como hoy se denomina.
Otra cuestión muy importante fue que se reconoce el derecho de asilo como un derecho humano en nuestra Constitución en este año. Y a partir de ese momento es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la encargada de realizar este procedimiento de elegibilidad a través de sus oficiales de protección. Ahora, a partir de 2011 y hasta la fecha, sociedad civil, entiéndase también representantes jurídicos, abogados, abogadas, hemos podido tener una intervención muy distinta a la que teníamos antes de este año. ¿Por qué lo digo? Porque hasta 2011 la sociedad civil únicamente podía intervenir en los casos a través de litigio. Es decir, si nosotros no íbamos a juicio de nulidad administrativa o a juicio de amparo judicial, nosotros no podíamos tener acceso ni a los expedientes, ni a las entrevistas de elegibilidad. Prácticamente fungíamos como una suerte de acompañantes, ¿no? a la oficina. Y solamente a través de los juicios es que podíamos tener más información y ejercer defensa. Desde el 2011 esto ha cambiado. Ahora representantes de sociedad civil, principalmente quienes trabajamos por los derechos de las personas en movilidad en México, podemos acompañar y asistir a las personas a sus entrevistas de elegibilidad. Esto quiere decir que hay un reconocimiento al debido proceso legal en materia de asilo. Y también podemos intervenir en el expediente, podemos pues revisarlo, que antes no teníamos esta posibilidad, por, no sé, a veces me parece increíble, ¿no? Que los asuntos hasta 2011 tuvieran que irse solos y sin asistencia jurídica. Otra cuestión que también sucedió es que ahora nosotros también podemos promover en nombre de nuestros representados y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí es un cambio, me parece, sustancial en este tema. Y la otra cuestión a mencionar es que la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no tiene representación en los 32 estados de la República Mexicana. Solamente tienen representación actualmente en 7 estados. Hasta hace muy pocos años solamente tenían 4 oficinas en toda la República. ¿Qué pasa entonces con todos estos solicitantes, con todas estas personas que se encuentran fuera de estos ahora 7 estados? Bueno, pues el Instituto Nacional de Migración es quien coadyuva, así lo denomina la ley, coadyuva con la COMAR para hacer llegar estas solicitudes de asilo, ¿no? Estas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Esto quiere decir que Migración se hace cargo del papeleo y de la persona físicamente, pero COMAR sigue siendo la que estudia, la que analiza y la que entrevista todo el caso de elegibilidad. Esto es importantísimo porque pues en los estados en donde no tenemos COMAR, muchas veces Migración lo que hace en este ejercicio de control migratorio es privar de la libertad a las personas en sus estaciones migratorias, que las estaciones migratorias no son otra cosa que centros de detención para migrantes y que ya después, más adelante, voy a abordar un poco este tema, en donde las personas tienen que permanecer pues por meses e inclusive hemos visto casos que han tenido años en detención, en separación familiar, en una serie de condiciones pues fuera de los estándares nacionales e internacionales y sustancian allí sus procedimientos. Migración en ocasiones no coadyuva de una manera asertiva, de una manera adecuada, ¿no? Al contrario, hemos escuchado testimonios de personas que más bien dicen que les desincentivan a solicitar el asilo las autoridades migratorias, ¿no? O sea, les invitan cordialmente a su retorno asistido, a firmar el retorno voluntario de acuerdo a la celebración que tiene México con Centroamérica para el retorno expedito de personas en movilidad. Y pues basándose principalmente en el argumento de hay muchas personas y muy pocas que son reconocidas. No tiene caso que te autotortures, ¿no? Ese es a veces el speech, quedándote aquí si no te van ni siquiera a reconocer el asilo, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo un tema que pues obviamente tenemos que seguir trabajando con las autoridades migratorias de capacitación y de sensibilización
pero sobre todo urge que la Comar pues tenga una presencia mucho mayor a lo largo de la República. Y ya para terminar, porque estoy tardando mucho, no quiero hablar muy rápido por la traducción, pero también me parece que es importante mencionar la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo en México, y también la participación de los albergues. La CNDH, como le llamamos aquí, tiene presencia en prácticamente todos los lugares, en aeropuertos internacionales, en puntos de ingreso fronterizo, ¿no? Tanto en el sur como en el norte, dentro de los centros de detención o estaciones migratorias. Sin embargo, pues lo que ellos, la CNDH, su función principal en estos lugares, pues es informar a las personas sobre sus derechos y vigilar también al mismo tiempo que los derechos humanos de las personas no sean violados. La cuestión en este punto es que pues sabemos que normalmente el Defensor del Pueblo solamente emite recomendaciones no vinculantes y esto pues es un problema porque pues aun cuando haya buenas recomendaciones o buenas resoluciones que la CNDH emita, pues las autoridades no están obligadas a seguirlo. Los albergues han sido pieza fundamental en todo este tema, en todo este seguimiento de la figura, porque pues son quienes han soportado realmente toda la carga humanitaria a favor de la población, ¿no? O sea, ellos son, con estos programas que hemos visto que se han impulsado en los últimos años en México de medidas alternativas a la detención, pues toda la carga ha sido para los albergues, han sido pieza fundamental y de hecho ahora ya la mayoría de los albergues en toda la República Mexicana cuentan con al menos una asesoría jurídica, ¿no? Un abogado o una abogada que está acompañando procesos. Decía antes que los abogados y las abogadas ahora en México tenemos un poco más de participación y de posibilidad desde 2011 con la nueva ley, pero esto no necesariamente se refleja, por ejemplo, en estos centros de detención para migrantes. ¿Por qué lo digo? Porque es realmente un triunfo para un abogado o una abogada, y no se diga de una persona de confianza, porque también tenemos esa figura contemplada en la norma, para poderse autorizar en los expedientes migratorios y lograr defensa jurídica en materia de detención, ¿no? Es sumamente complejo, no sé si de pronto han escuchado que muy recientemente hubo un caso en México de un pakistaní que permaneció cerca de 1 mes y medio, 30 y tantos días, no, más 40 y tantos días, en el punto de segunda revisión en el aeropuerto de Ciudad de México. Él estuvo allí detenido, privado de la libertad, sin acceso a sus abogados, pues en colchonetas totalmente insalubres. Ya fue en épocas de pandemia, sin cubrebocas, sin sana distancia. Son cuartos muy pequeños, como salas de espera en el aeropuerto, totalmente cerrados, en donde las personas pues tienen que permanecer allí hasta que sucedan 2 cosas. O se le rechace, se le devuelva al país de donde vino, o pues consiga defensa jurídica. Y ese es otro problema importante en centros de detención en aeropuertos. No existe defensoría pública gratuita en estos lugares. Es decir, México sí cuenta con un Instituto Federal de la Defensoría Pública, pero en estos lugares no hay información de ellos. Las personas no tienen manera de conocer este derecho de acceder a una defensa, a una asesoría gratuita, porque sencillamente no está la información a su alcance. Solamente quienes tienen ya alguna red de apoyo o que han conocido alguna organización en su tránsito pueden ejercer defensa. Entonces, cuando eso sucede, que es muy poco común, nosotros tenemos que promover, hacer una solicitud ante Migración para representar a la persona. Migración tiene un plazo de 3 días para respondernos si autoriza o no esa representación y después nosotros tenemos que confirmar esa autorización que el migrante o la migrante ya nos otorgó. Esto, pues, para que tengan una idea, da un plazo como de más o menos 5 días hábiles para poder ser representante de una persona. Cuando esto sucede, normalmente las personas que tienen retorno voluntario ya no están en la estación migratoria, ¿no? Entonces, me parece que todavía sigue siendo la única respuesta el juicio de amparo, ¿no? Que también seguimos trabajando mucho en este tema para que jueces y juezas
tanto en materia penal como en materia administrativa, pues vayan interesándose y aprendiendo mucho más de la materia para ejercer una adecuada defensa. Y también seguimos teniendo problemas pues con otros temas, ¿no? También recientemente tuvimos en IMUMI la representación de un caso de una adolescente de origen hondureño que estuvo privada de la libertad en Coahuila, y pues fue todo un tema poderle ayudar a obtener su libertad. Su madre está en Estados Unidos, ellas ya tienen una autorización de visa para su internamiento, pero como fue detenida en México, pues aquí sigue, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lorena. Creo que es bueno recordarnos de cómo ha cambiado la situación en los últimos años. Yo me acuerdo que hace 5 años, 6 años que la Comar tenía 15 agentes para todo el país, ¿no? Entonces, cómo ha evolucionado el sistema desde entonces. Ahora, Yuri, quería preguntarte, para una persona que ya ha metido su solicitud, que está en el proceso, ¿cuáles son como los obstáculos principales que pasa con estas personas, sobre todo pensando en un estado como Chiapas, que si bien me acuerdo son 65 más o menos % de las solicitudes se mete por ese estado? Sí, bueno, hay obstáculos tanto institucionales como sociales, ¿no? Pero algunos de los obstáculos institucionales, el primero es la obligatoriedad de que las personas solicitantes de protección internacional se queden en el estado donde realizan la solicitud, y esto ha ocasionado que en la frontera sur de México, principalmente en algunas ciudades como Tapachula, Tenosique o Comitán, se conviertan en espacios de inmovilidad prácticamente, en los que no hay infraestructura, no hay programas sociales que puedan garantizar que las personas solicitantes de protección internacional o en movilidad cuenten con espacios de vivienda dignos y seguros, que puedan tener acceso a un empleo formal. Y bueno, en este punto habría que mencionar que si bien hay iniciativas como el llamado programa de emergencia social que se ha implementado recientemente, a través del cual se emplea a personas migrantes y refugiadas, en tanto se resuelve su situación migratoria, es decir, de 3 a 6 meses, incluso hasta 9 meses, son trabajos de medio tiempo con una remuneración pues proporcional y claramente insuficiente para el costo de vida de una ciudad fronteriza. En cuanto a las barreras en estas barreras de acceso a derechos, también en cuanto al derecho a la salud y a la educación, los cambios en las reglas de operación que han venido del cambio de administración federal en México han generado también confusión entre las y los funcionarios sobre cómo operar en la atención y en los programas, y pues vemos que no se ha fortalecido una coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a servicios básicos de las personas en movilidad. De manera reiterada se les solicitan documentos como la clave única de registro de población, la CURP, o comprobantes de domicilio, que pues estos requisitos excluyen a una parte importante de las personas migrantes y refugiadas. Estas barreras se han agravado y se han hecho también más evidentes en el contexto de COVID-19, pues además de que no se han tomado en cuenta las necesidades diferenciadas de las personas refugiadas en cuanto a la atención y la prevención del contagio, como ya señalaba Lorena, ahora el proceso de registro electrónico para la vacunación se da a partir, o se realiza también con la CURP, y bueno, esto es ya excluye de facto a un número importante de personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiadas, considerando además que los tiempos para la resolución de procesos de la Comar también se han extendido, y esto implica demoras en el acceso a este documento. Entonces, no queda claro dentro de las reglas de operación del programa de vacunación cómo es que se piensa acercar la vacuna y garantizar el acceso para este grupo de población. También, desafortunadamente, las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan a las personas migrantes y refugiadas en sus países de origen, pues se replican en México, y poco se está haciendo para cambiar esta situación. En el caso de las personas en detención migratoria, hemos identificado a partir de la labor de monitoreo que realizamos las organizaciones en los centros de detención, que cuando se comunica el derecho a solicitar asilo, ya esto se hace desde una visión de desincentivar a las personas
haciéndoles saber que en tanto no se resuelva su procedimiento, van a permanecer en detención por lo menos 45 días, como lo marca la ley, y que este plazo puede ser prorrogable por otros 45 días. Y esto, pues de alguna manera, implica una presión psicológica para que las personas soliciten este llamado retorno asistido. Sin embargo, estos plazos pueden ser mucho más largos, como ya comentaba Lorena. Hemos incluso acompañado casos de personas en detención en las que el plazo se ha extendido más de 18 meses, violando pues todos los protocolos en la materia y generando pues severas consecuencias en la salud física y mental de las personas que sufren esta detención prolongada, y también constituyendo eso un mensaje, ¿no?, para las personas que vienen y para el futuro, ¿no? Es como un mensaje pues muy claro y punitivo, ¿no?, de desincentivar a las personas a solicitar la protección internacional en México. Por otra parte, pues también hay barreras sociales como el racismo y la xenofobia que pues se han agravado ante la necesidad de que un mayor número de personas permanezcan en estas ciudades fronterizas que antes eran consideradas de tránsito. Y en esto abonan también los discursos de los medios de comunicación, pero se fortalecen en las propias instituciones, pues cada vez que hay una movilización o un desplazamiento masivo, las llamadas caravanas, la respuesta hasta ahora del Instituto Nacional de Migración ha sido emitir videos, fotografías, comunicados para mostrar mega operativos en los que se coordinan diversos cuerpos de seguridad. Y esto, por supuesto, no abona a disminuir los niveles de hostilidad hacia las personas migrantes y refugiadas, ni a construir una verdadera comunidad de acogida. Bueno, pues muchas gracias, Yuri. Lorena, han habido mucha tensión en los Estados Unidos, sobre todo por lo que está pasando con familias centroamericanas o de otras nacionalidades, de la ley en México, las reformas a la ley de inmigración y la ley para personas refugiadas, que prohíbe mantener a menores de edad acompañados o no acompañados en las estaciones migratorias en el país. Entonces, si puedes comentar brevemente si estas reformas tendrían un impacto en el acceso al asilo para niñas, niños y adolescentes y sus familias en México. Y María, muchas gracias, voy a ser muy breve. Esta reforma efectivamente lo que hace es pues ya formalizar las alternativas a la detención que ya se estaban trabajando con ACNUR, con Comar, con Migración desde hace ya algunos años. Esta reforma que se ha publicado en enero de este año, pues lo que hace es justamente ejecutar y ahí sí obligar a evitar la detención migratoria. ¿Por qué es importante? Solamente voy a ser muy breve al decir que más allá del análisis de fondo, ¿no?, de la detención en sí misma como última ratio, como que debe ser excepcional y proporcional, más allá de esto, pensemos en estos centros de detención mexicanos como lugares que no tienen condiciones para detener a nadie, ¿no? A nadie, pero mucho menos a niños, niñas y adolescentes. Hemos tenido también cantidad de testimonios de mujeres que nos han dicho cuando han sido privadas de la libertad en penales, ¿no?, por cuestiones de comisión de delitos, que las condiciones de detención penal han sido menos escandalosas, menos dolorosas que las condiciones de detención migratoria, ¿no? En estos lugares, en las más de 60 estaciones migratorias que tenemos en México y estancias provisionales, solamente 3 grandes concentradoras tienen medianamente las condiciones necesarias, ¿no? Separación entre hombres, mujeres y adolescentes, servicio médico, luz natural, aire natural, es decir, espacios de esparcimiento, ¿no?, porque que son totalmente necesarios para condiciones de detención. El tema de la alimentación es otro tema, ¿no? Hay muchos lugares de estos de detención que son realmente jaulas, literalmente jaulas, encerradas con candado, en donde tienen a la población en espacios de 3x3, ¿no? No importa cuánta población esté allí, pues estas condiciones son totalmente indignas e inhumanas, ¿no? Entonces, es por eso que se hace tan importante esta reforma. Y en esta reforma también hay que mencionar que el Estado está siendo muy cauteloso, pero también
al mismo tiempo, pues le faltan muchos insumos, muchos recursos para poderle materializar al 100%. Esta reforma sí contempla la no detención de niños, niñas y adolescentes y sus acompañantes, pero con, pues obviamente, algunas especificaciones, ¿no? Ya el Poder Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, están trabajando documentos a partir de los cuales planean cómo llevar a cabo esta no detención. Y lo que se ha hasta el momento visto es que no van a detener a niños, niñas y adolescentes en estaciones migratorias, pero sí se les va a iniciar procedimiento administrativo migratorio. Esto quiere decir que se les va a otorgar un documento temporal de razón humanitaria, provisional, más bien dicho, hasta que la Procuraduría de Protección a la Infancia estatal o federal tome la decisión a partir de la emisión de un plan de restitución de derechos sobre cuál es el mejor interés, ¿no? El interés superior para ese niño, niña o adolescente y su acompañante. Es decir, que pues prácticamente queda en manos de las procuradurías pues determinar este interés superior a través de estos planes. Algunas cuestiones que a lo mejor es importante mencionar de esta materialización de la reforma es que, uno, los plazos para que las procuradurías contesten a migración cuando se les notifique de que tienen pues físicamente niños, niñas o adolescentes, van a tener un plazo muy breve, entre 24 horas y 36, para mostrar su postura, mostrar su respuesta. Si son omisas las procuradurías, entonces los niños, niñas y adolescentes van a ser puestos a disposición del Ministerio Público, ¿no? De las fiscalías, para que se determine por parte de los MPs cuál va a ser la situación de los niños, niñas y adolescentes. También se tiene que dar vista a la Comar en caso de que se detecte por un OPI, Oficial de Protección a la Infancia, de acuerdo a estos documentos que hemos visto. Si se detectan necesidades de protección, tendrá que dar vista a la Comar para que ésta intervenga y se inicie el procedimiento de asilo para el niño, niña o adolescente y su acompañante. Al acompañante también se le otorgará la libertad solamente si Migración decide que esa debe ser la ruta, y se le otorgará también un documento por razones humanitarias solidario, le llama este documento. Ese documento como tal habría que analizar si encuadra en la actual ley de migración o si habrá que reformar en ese sentido también la ley, porque tenemos dispuestas las razones humanitarias en nuestra normativa, pero bueno, ya cuando hablamos de un documento solidario, a lo mejor tendríamos que estar hablando de otra figura, eso todavía no lo sabemos, y se va a sujetar a las personas adultas a un control de firma semanal. Las personas no pueden moverse del estado en donde fueron detectadas por verificación migratoria o donde solicitaron el asilo, y tienen que concluir en ese mismo estado su procedimiento administrativo migratorio. En caso de que sean detectados movilizándose sin la autorización respectiva de las autoridades, entonces serán puestos a disposición de nuevo con el Instituto Nacional de Migración para su devolución a país de origen o para determinar cuál va a ser el final del procedimiento administrativo migratorio. Y la última cuestión importante que a lo mejor hay que mencionar, prometí que no me iba a tardar y ya me tardé, la última cuestión importante que hay que mencionar es que Migración puede no estar de acuerdo con la determinación que haga la Procuraduría de Protección a la Infancia, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para un análisis posterior, ya cuando estemos pues en estas negociaciones de los documentos en su versión final, porque pues sí, es de impacto importante, ¿no? Y bueno, pues que sepan que las Procuradurías de Protección a la Infancia no tienen la infraestructura, no tienen el personal necesario para llevar a cabo e implementar de lleno ya estas reformas. Muchas gracias, Lorena. Sé que son muchos cambios últimamente en México y es bueno entender qué panorama hay y qué implicaciones tienen para esa población. Han habido muchas preguntas, incluso del público sobre la Comar. Queda claro que hay muchas debilidades, bueno, muchos obstáculos que están enfrentando. Entonces, Daniel, te quería preguntar,
¿qué cambios en la Comar serían necesarios para fortalecer su capacidad y su alcance en México como temas principales? Muchas gracias. Sí, nos preocupa mucho el presupuesto de Comar. De acuerdo con el presupuesto de este año, va a disminuir como 14% desde el año pasado. Y hay unos que dicen que los números de solicitantes van a disminuir también con el cambio de gobierno en Estados Unidos y los cambios que ha propuesto el gobierno de Biden. Pero realmente la evidencia es que eso no, o sea, que los números van a seguir incrementando. Como dijiste al inicio, ya hemos tenido más de 13,000 solicitudes meses y estas cifras están a la par. ¿Me escuchan? Sí. Estas cifras están a la par de las meses más altas de 2019, que es el año en que recibieron más de doble el número de solicitudes en la historia de México. Entonces, de lo que estamos viendo ahorita, los números van a seguir incrementando y sin un incremento en el presupuesto de Comar, vamos a ver los mismos retrasos en decisiones, en resoluciones de solicitudes. Vamos a ver resoluciones que no están tan fundamentados por solo tema de no tener bastante tiempo para hacer una resolución bien fundamentado. Unos casos concretos donde realmente debemos ver más inversión en la Comar. Primeramente es el más personal. Como dijo Lorena, la presencia de Comar no está en la mayoría de estados en México, aunque existen solicitantes de asilo en casi todos los estados. Y en muchas o varias oficinas los oficiales de Comar no tienen las facultades de hacer decisiones, de firmar papeles. Entonces, son áreas en que una inversión de recursos humanos sea necesaria. También el tema de traductores y intérpretes es sumamente importante. Hay bueno, la ley mexicana dice que cada solicitante de asilo tiene un derecho a acceso a un proceso en el idioma que entiende, pero para pueblos indígenas, para migrantes extracontinentales, para migrantes o solicitantes de Haití, realmente no existe un proceso en que pueden recibir información vistas en su idioma natal. Y también falta personas con capacidades especializadas en atención, que son expertos en trabajar con niños, niñas y adolescentes, con víctimas de tortura, con sobrevivientes de violencia sexual. Y eso realmente requiere una inversión para fortalecer estos aspectos de la Comar. Muchas gracias. Yo creo que voy a enfocar más en esa parte de qué puede hacer Estados Unidos, justamente porque creo que tiene que ver un poco de cómo fortalecer a la Comar también. Entonces, como hemos visto, el gobierno de Biden ha afirmado que va a trabajar en el desarrollo de una estrategia de gestión colaborativa con los países de la región para fortalecer sus sistemas de asilo y de asentamiento. Entonces, yo creo que pensando en México, ¿qué áreas debe priorizar el gobierno de Biden con México en temas de cooperación? Quizás primero, Daniel, si tienes ciertas ideas y de allá a Lorena. Sí, gracias. Realmente lo que veamos es que hay que ver un cambio de perspectiva del gobierno estadounidense que hasta la fecha ha sido muy enfocada en lo que es la seguridad y el control migratorio, y eso realmente no ha funcionado. Lo que queremos ver es un enfoque en lo que es la protección. O sea, estamos muy felices que el gobierno de Biden dice que va a invertir en responder a las causas principales de la migración en el Triángulo Norte. Eso obviamente es necesario, pero mientras que estos programas tengan
resultados, vamos a ver personas que tienen las obligaciones a salir de su país. Y decirles que ahora no es el tiempo de salir o que quédense en sus países mientras que hagamos estos cambios, no es una respuesta adecuada. Realmente hay una responsabilidad tanto al gobierno mexicano como al gobierno estadounidense a invertir en sistemas dignos para dar una protección y en rutas seguras para las personas. La lección de los últimos años es que no se puede invertir solo en controles migratorios, en muros, en la militarización de fronteras, en detención. Eso no va a frenar la migración. Las personas van a salir de sus países por las condiciones que existen ahí. Entonces, las inversiones tienen que estar en sistemas que realmente brindan una protección eficaz. Entonces, eso puede ser invertir más en ACNUR, en otras organizaciones internacionales que tienen este experticia de proteger la población, pero también debemos ver inversiones en las organizaciones más grassroots, más de sociedad civil, que estamos ya trabajando con población donde están en temas de asesoría legal, temas de humanitarias, temas de integración local, y también invertir mucho en lo que son las organizaciones lideradas por las mismas refugiadas y por la misma población migrante que son más expertos que nadie en lo que son las necesidades y las prioridades. Muchas gracias, Lorena. Y bueno, pues para no repetir mucho de lo que coincido con Daniel, efectivamente, ¿no? El ACNUR ha tenido una presencia pues fundamental en México desde sus inicios. Como ya mencioné, pues antes se encargaban de la elegibilidad inclusive de solicitantes de asilo en México. Después, pues pusieron todo su empeño en seguir fortaleciendo organizaciones de la sociedad civil y albergues. En los últimos 2 o 3 años también han trabajado mucho para fortalecer a las autoridades, a la Comar concretamente, y también están trabajando mucho en este proyecto de integración local de las personas. Sin embargo, pues no ha sido suficiente, no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, For example, I can see that an ongoing issue is that of training and awareness raising. In Mexico, we don't have a gender balanced view of migration, gender focus on migration. Everyone is treated the same as if they were machines. And everything is processed by machines, so that if you actually misspell something, you can have your whole process thrown out because everything's digitized. And de las excepciones, ¿no? Otra cuestión importante es fortalecer muchísimo al DIF, ¿no? A este desarrollo integral de la familia, que es quien va a recibir ahora a los niños, niñas y adolescentes para evitar que sean privados de la libertad en estaciones migratorias. No tenemos capacidades suficientes, habría que fortalecer al DIF, habría que fortalecer a las procuradurías de protección a la infancia, tanto locales, ¿no? Estatales, como a la federal. Hay pocas personas trabajando en las procuradurías y pues esto no debe ser así, ¿no? Se encargan del cuidado y de la determinación de interés de nuestros niños, ¿no? De los niños que están y las niñas que están en México, con independencia de su nacionalidad. Pues me parece que es un área importantísima de oportunidad para capacitar, y además para capacitar y sensibilizar, ¿no? Quitar como esta careta de crueldad y de criminalización de la migración y empezar a ver y a socializar el lado humano, el lado digno de la migración. Es un fenómeno que siempre ha existido y que siempre va a existir en nuestras vidas, en nuestros países y en todos lados, en todos los rubros que podamos pensar. Y lo que tenemos que hacer es dignificar esta situación, ¿no? Entonces, me parece que fortaleciendo pues algunas de estas áreas podríamos hacer un mucho mejor trabajo en México.
Muchas gracias, Yuri. Te voy a hacer la misma pregunta en cuanto a qué papel tendría que dar Estados Unidos en materia de cooperación o las relaciones políticas y diplomáticas con México. Sabemos que han habido reuniones importantes en la última semana, tanto de los secretarios de Relaciones Exteriores de ambos países y los presidentes hace un par de días. Y pedirte responder a eso y también una pregunta que llegó del público en cuanto a en qué momento reciben autorización de trabajo los solicitantes de asilo en México. Bien, pues coincido con Lorena y con Daniel en que es necesario como pasar, ¿no? A hacer un cambio de perspectiva sobre el abordaje y la gestión de la migración. Creo que ha habido, pues sí, muchísimas expectativas sobre la administración de Biden, pero y en este sentido creo que hay una oportunidad de demostrar que efectivamente hay voluntad política para transitar de un cambio de enfoque sobre la seguridad de las fronteras y sobre todo en cuanto a los beneficios económicos que implica la apertura y el recibir personas, es decir, dejar de ver a las personas migrantes y refugiadas como una fuerza de trabajo. Y bueno, este cambio de paradigma pasa también por reconocer la violencia institucional que implica el hablar de una migración ordenada, segura y regular en un contexto como el de la región en la que estamos platicando. Y bien, si la apuesta aquí es transitar hacia una mejor gobernanza migratoria, la cooperación internacional tiene que ser necesariamente una vía para generar rutas regionales adaptadas a la realidad de México y de Centroamérica, pero no solamente respuestas rápidas como las que hemos visto hasta ahora, enfocadas en la contención y en la generación de mensajes intimidatorios cada vez que se anuncia un desplazamiento masivo de personas. Y bueno, en este sentido, creo que además de la cooperación económica para generar mejores condiciones de vida en Centroamérica, y con ello, bueno, apostar a que las personas efectivamente no tengan que salir de sus países, será necesario generar condiciones seguras para que quienes decidan salir o se vean obligados a huir puedan hacerlo con la garantía de que esa decisión no implica exponerse a un sinfín de violaciones a derechos humanos como la trata, el tráfico de personas, robos, secuestros, extorsiones y encima el castigo que implica ir a detención en tanto se resuelve su situación migratoria. Y respecto a las posibilidades de acceder a un trabajo en México, bueno, el primer paso para poder tener un trabajo formal en México es regularizar la situación migratoria y para eso, bueno, hablamos de un tramo de por lo menos un mes, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando hay un procedimiento muy, muy acotado, muy cuidado y en cierto sentido una respuesta, ¿no? Institucional positiva, pero bueno, estos son plazos que se pueden extender 3, 6 meses, 9 meses y acá desafortunadamente no hay en este momento, ¿no? Un programa o planes de inclusión e integración social de las personas que garanticen que en tanto esperan regularizar su situación migratoria o tener certezas sobre sus procesos, pues puedan contar con un empleo digno, formal, ¿no? Que les permita con esto cubrir otras necesidades como la alimentación, salud, educación, etcétera. Y ahí, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, pues hacemos una tarea importante en el sentido de brindar, pues, ayuda humanitaria o de coordinar y fortalecer, ¿no? Las posibilidades de articulación para poder suplir esa función, pero pues no es lo ideal y tampoco por más organizaciones y entramados y ayudas, no debería ser la cooperación internacional ni deberían ser tampoco las organizaciones de la sociedad civil quienes suplan, ¿no? Estas obligaciones del Estado. Y bueno, ahí creo que queda todo un pendiente en cuanto a lo que decía, bueno, sí, ahora las prácticas migratorias van enfocadas en hacer como un poco, obligar a las personas a estar en ciertos estados, en ciertas ciudades, pues esto debería ir en paralelo, ¿no? Con generar articulación desde las instituciones, no solo del ámbito federal, ¿no? Que son a quienes corresponde la gestión migratoria, sino con las autoridades del ámbito local, que pues son el primer contacto de las personas migrantes y refugiadas cuando se acercan a una institución pública.
Muchas gracias. Creo que hay como una última pregunta que igual dejo 2 minutos a Daniel y Lorena en cuanto a temas de xenofobia y otros retos para solicitantes en México. Y en eso quizás, Daniel, podrías comentar en los pocos minutos que quedan. Si sabemos que hay muchos delitos contra personas migrantes y solicitantes en México, en particular para la gente esperando en quédate en México, como nuestras organizaciones hemos documentado, pero México para otras personas sí sienten que es un país seguro para solicitantes de refugio. Un poco comentar de ambas cosas. Lorena, si quieres, te doy la última palabra, antes primero Daniel y luego Lorena y cerramos porque hay que no agotar mucho a la intérprete. Sí, gracias, Maureen. Bueno, yo creo que las preguntas van mano a mano. O sea, México, tenemos casos de personas que sí han podido ser reconocidos como refugiados y sí han podido integrarse aquí en México sin mayor problema. O sea, han alcanzado buen trabajo, los niños están estudiando. Y eso sí es una realidad para unas personas, pero obviamente hay muchas otras personas en que México no es un país muy seguro. O sea, las tasas de violencia en México son altos y para las poblaciones más vulnerables, que son poblaciones de refugiados, de solicitantes de asilo, de migrantes, y en particular las subpoblaciones de ellos, como la población LGBTI o personas de afrodescendientes o no hispanoparlantes. O sea, cada vulnerabilidad implica un riesgo mayor a ser víctima de delito y también víctima de xenofobia. Y hay partes de México que obviamente no son seguros para migrantes. Por ejemplo, hablando del noreste del país, donde hemos visto tragedias como la masacre de Camargo hace como un mes, demuestran que la población migrante en unas partes no puede realmente tener una vida segura y digna. En otras partes sí hay posibilidades, pero depende mucho en el contexto y en las personas y las vulnerabilidades. Y también tenemos casos de personas que han huido de alguna persecución de su país, de violencia por pandillas o violencia intrafamiliar, y las mismas agentes persecutores les han encontrado en México. Entonces, para cada persona hay que hacer una evaluación distinta y para unas personas sí hay la posibilidad, pero para otras es mucho más complicado. Muchas gracias. Creo que sabré de cómo ambos países, tanto Estados Unidos como México, podrían colaborar para detectar a esas personas que igual no están seguras en México, que podrían tener mejor acogida en Estados Unidos u otro lugar. Lorena, 1 minuto, te doy la última palabra. Gracias. Indiscutiblemente las fronteras, tanto la norte como la sur, son perfectamente inseguras, ¿no? Y cada una con sus modalidades o con sus particularidades de inseguridad. Ahora hemos visto, pues en últimas fechas, pues toda esta situación de violencia generada, sobre todo en Tamaulipas, ¿no? En el norte, en el marco de estos casos en Pipí o Quédate en México, donde familias enteras han sido pues víctimas de secuestro y de extorsiones. En las mismas estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración hay muchísima extorsión, ¿no? Cualquier persona que tenga contacto telefónico con su familiar en el exterior, es automático que ese familiar va a recibir una llamada de extorsión a los 3 minutos, ¿no? Pues en Tapachula, ¿no? En Chiapas también principalmente, en Tenosique, en toda esta franja fronteriza del sur, pues también tenemos ahí pues mucho problema de inseguridad, alcance inclusive de los agentes persecutores, ¿no? De sus víctimas, de las personas que solicitan asilo en México. Son situaciones realmente muy alarmantes para todos y todas, pero sobre todo para esta población que es invisible, además para el Estado mexicano, cuando no tienen documentación, no han iniciado procesos, pues realmente no existen para el gobierno y por lo tanto pues se invisibiliza totalmente esta situación tan difícil. Pero también, como menciona Daniel, hemos tenido muchos casos de éxito. Hay otros estados más hacia el centro de México en donde han logrado una vida digna, ¿no? Las personas. Este tema del trabajo, a partir de que la persona inicia sus procesos de asilo, con la constancia de ser solicitante de asilo, tiene el derecho de acudir a migración a pedir un documento por razón humanitaria. Y ese documento comprende la posibilidad de ejercer actividades laborales, ¿no? Actividades lucrativas
formales. Entonces, bueno, México no es un país seguro ni siquiera para los mexicanos, ¿no? Pero pues como todos los lugares, ¿no? O sea, me parece que no podemos generalizar y decir, pues aquí nadie va a poder hacer una vida porque muchos podemos hacer vida aquí, ¿no? Como en muchos otros lugares. Solamente creo que sí hace falta mejorar nuestra forma de interactuar y de intervenir en el fenómeno migratorio para hacerlo mucho menos doloroso en este país. Bueno, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a ustedes tres por su participación, tanto de Asylum Access, Fray Matías y Mumi. Por parte de WOLA, agradecer a ustedes, a la intérprete y a todos los que y las que participaron en el webinar. Sabemos que hay mucho que discutir sobre esos temas. Esperamos que no sea la única conversación y seguramente vamos a seguir produciendo documentos, trabajo y análisis sobre esos temas tan importantes en los próximos meses. Así que muchas gracias a todos y ya lo damos por fin. Buenas tardes a todos y todas.